Pasamos ahora al segundo grupo de oraciones de relativo, que son las que no tienen el antecedente expreso. Un primer grupo de ellos son las oraciones de relativo libres. Estas oraciones de relativo libres, o que la nueva gramática de la Real Academia llama como libres, son aquellas que van introducidas por los pronombres relativos quién, o quiénes, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, y los tres adverbios relativos, o sea, dónde, cuándo y cómo. Estas oraciones de relativo libres no tienen el antecedente expreso, porque las palabras que los introducen o que las introducen llevan el antecedente incorporado. Si os fijáis, cuando decimos quién, estamos diciendo la persona que. Si decimos cuánto, estamos diciendo todo lo que. Si decimos dónde, estamos diciendo en el lugar en que. Si decimos cuándo, estamos diciendo en el momento en que. Y si decimos cómo, estamos diciendo de la forma o de la manera como. Por lo tanto, estas palabras llevan integradas en su propio significado el antecedente y no hace falta que aparezca el antecedente. ¿Qué funciones realizan estas oraciones de relativo libres? Bueno, pues las que van encabezadas por pronombres, es decir, quién y cuánto, realizan las funciones habituales de las subordinadas sustantivas. Por eso este grupo se incluía anteriormente en las llamadas adjetivas sustantivadas. Así que las veremos hacer las funciones de sujeto, de complemento directo o de término de cualquier posición que lleve la preposición delante. Mientras que cuando van encabezadas por adverbios como dónde, cuándo y cómo, pues realizarán las funciones de complementos circunstanciales. Y los adverbios a su vez dentro de la subordinada, igual que vimos con las relativas normales, pues serán complementos circunstanciales de lugar, de modo o de tiempo. Vamos a ver mejor algunos ejemplos para ver cómo funciona todo esto. Vamos a analizar, por ejemplo, la oración quien siembra vientos recoge tempestades. Primero que veis es que nos encontramos ante un caso de relativa libre, ya que el pronombre relativo quien no tiene antecedente. Esta oración es equivalente a decir la persona que siembra vientos recoge tempestades, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tuviéramos el ejemplo la persona que siembra vientos, nadie tendría la duda de decir que quien siembra vientos es el sujeto de recoge tempestades. Luego ya tenemos resuelta parcialmente la oración, el análisis. Tenemos el sujeto y ahora tenemos el predicado. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues analizar la oración subordinada. ¿Qué le damos a quién? ¿Quién es el sujeto? Y luego ya siembra vientos es el predicado. Pasamos a la principal, a recoge tempestades, y simplemente pues marcamos el núcleo del predicado y la recoge, o sea, es el complemento directo. ¿Vale? Vamos a analizar otra, por ejemplo, una relativa libre que se encuentra en posición de término de un complemento directo. Fijaros, por ejemplo, en la oración el hombre escribió una larga carta a quienes le habían abandonado. En este caso, pues notamos que el núcleo del predicado de la principal es escribir y que se construye normalmente con un complemento directo y un complemento indirecto. Esos son sus dos argumentos. Así que tenemos el sujeto y el predicado. El núcleo del predicado se escribió. ¿Cuál es el complemento directo? Pues es una larga carta, efectivamente, y ahora, a quienes le habían abandonado, pues es el sintagma preposicional complemento indirecto. ¿Y ahora cómo seguimos? Tenemos a quienes le habían abandonado. De momento, observad que ya estamos acercándonos a la oración de relativo libre. ¿Quiénes? Aquí no lleva ningún antecedente, ningún sustantivo delante. Por lo tanto, va a realizar una función de término en este caso, ¿no? Si seguimos analizando, a es el enlace, y quienes le habían abandonado, pues será la relativa libre que ocupa la posición de término. Quienes es el sujeto y le habían abandonado es el predicado. Si luego siguiéramos analizando, a este le tendríamos que dar la función de complemento directo, ¿no?
Veamos ahora otro ejemplo. El de la Carolina fue repoblada, la Carolina es un pueblo de Jaén, fue repoblada por quienes vinieron de Alemania. Observad que la oración, el núcleo del predicado de la principal, está en voz pasiva y por lo tanto es previsible que aparezca un complemento agente. Además, tenéis que observar, antes de poneros a analizarla, que este quiénes no lleva antecedente delante. Estamos ante un caso de relativa libre. Vamos por ella. Sujeto sería la Carolina, el predicado fue repoblada por quienes vinieron de Alemania, el núcleo del predicado fue repoblada y ahora ¿qué toca? Toca el sintagma preposicional, complemento agente. ¿Y ahora cómo seguimos? Enlace y ahora ya el término y ahora ya tenemos situada la oración de relativo libre en la posición de término. Y luego lo demás es muy fácil, tenemos que analizar quiénes vinieron de Alemania, pues quiénes es el sujeto y vinieron de Alemania es el predicado. De Alemania a su vez sería el complemento de régimen del verbo venir de un sitio. ¿Vale? Sigamos con otro ejemplo. Ahora vamos a analizar, estoy muy satisfecho de cuanto aprendí en Inglaterra. O sea, ahora ya no tenéis que hacer es lanzaros a analizar. Lo que debéis hacer es reflexionar primero. En este caso observáis que cuánto no tiene antecedente delante. Estamos, por lo tanto, ante una relativa libre que lleva preposición delante. Por lo tanto, nos tendrá que aparecer en un término. Vamos a ver en qué término lo ponemos. Bueno, el sujeto está omitido, el predicado es de tipo nominal, el núcleo del predicado es el verbo estar y a continuación pues nos surge el atributo. Como el núcleo del atributo es un adjetivo, es un sintagma adjetival, ¿no? Bueno, pues tenemos que analizarlo normalmente con su cuantificador, su núcleo y ahora ¿qué viene? Pues viene el sintagma preposicional, complemento del adjetivo y ahora tenemos que seguir, ¿no? ¿Cómo seguimos? D es el enlace y ahora viene el término. ¿Cuánto aprendí en Inglaterra? Tenemos que analizarla. El sujeto de esta subordinada está omitido, es yo. Su predicado es cuánto aprendí en Inglaterra y la clave es darle el análisis a cuánto. ¿Qué le daremos? Pues efectivamente es el complemento directo. Y por último, hagamos un caso de una relativa libre con un adverbio, en este caso con el adverbio como, que ya sabéis que lleva el antecedente incorporado y que explícitamente no aparece en la oración, ¿no? El alumno hace el ejercicio como le ha dicho su profesor. Al ser oraciones de relativo libres que van introducidas por adverbios, su función es ser complementos circunstanciales de la principal. Pues vamos a por ella, ¿no? El sujeto es el alumno, el predicado es todo lo demás, el núcleo del predicado es el verbo hacer, hace, y ahora hace, primero lo hace, el complemento directo, y segundo, ¿cómo lo hace? Pues como le ha dicho su profesor, y ahí nos sale la oración de relativo libre, ¿no? Tenemos que analizar ahora cómo le ha dicho su profesor. Entonces, ¿qué hacemos con el cómo? ¿Cómo le daremos? Complemento circunstancial de modo. Y su profesor es el sujeto, y si tuviéramos que analizar por dentro, le sería complemento indirecto y ha dicho sería el núcleo del predicado. Bueno, pues estos son los ejemplos de las oraciones de relativo, el primer caso de las oraciones de relativo que no tiene el antecedente delante y que lo llevan incorporado. A estos casos se les llama oraciones de relativo libres. Bueno, espero que os haya servido y podáis verlo en otras ocasiones.